El sexenio de José López Portillos sucedió entre 1976 y 1982. Este sexenio se caracterizó por la propuesta de autosuficiencia, la cual pretendía relacionar la producción, el abasto, el consumo y la nutrición humana mediante la dotación de tecnología, insumos y tierras, y el fomento de una canasta básica. Sin embargo, dicha propuesta fue de corta duración y se basó en un modelo tecnológico dependiente de insumos, que trajo consecuencias negativas para el campo mexicano. La administración presidencial de José López Portillos publicó el Plan Nacional de Desarrollo 1979 y 1982, y luego el Plan Global de Desarrollo 1980 y 1982. La información que se mostrará a continuación en este video fue extraída de dichos planes. Entre 1975 y 1980 surgen tres propuestas para políticas alimentarias. La primera fue el Sistema Nacional para el Programa de Apoyo al Comercio Ejidal, abreviándose en PACE. La segunda fue el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF. Y la tercera, Sistema Alimentario Mexicano, abreviándose como SAM. Dichos planes tenían como objetivo educar a la población en hábitos alimenticios y de distribución de complementos dietéticos, ampliar la red comercial, subsidiar a la producción y mejorar el estado nutricional de la población. Estas políticas estaban dirigidas principalmente a la población infantil y a madres gestantes. Sus objetivos eran lograr, por medio de estrategias, desayunos escolares, fabricación de leche para lactantes y madres gestantes, creación de cocinas populares, distribución de semillas y hortalizas, etc. En 1982 surgen otras dos propuestas para políticas, las cuales son Programa Nacional de Alimentación, mejor conocida como PRONAL, y el Pacto de Solidaridad Económica. Ambas políticas darían paso a la política mayor estructurada de este sexenio, el cual conocemos como SAM. Pero antes de entrar de lleno al SAM, exploraremos estas políticas, las cuales tienen como objetivo apoyar a la producción y distribución del consumo de los alimentos, cambiar condiciones de alimentos y nutrición, etc. Están dirigidas a poblaciones con alto índice de marginación, a niños menores de 5 años, a mujeres embarazadas y lactantes. Como ya se mencionó anteriormente, estas políticas dieron paso al Sistema Mexicano de Alimentos, o mejor conocido como SAM. Como introducción, podemos mencionar que era una política económica y agrícola de tipo inversión, ya que pretendía mejorar la alimentación de la población mediante la producción de alimentos de canasta básica, para poder satisfacer las necesidades mínimas alimentarias de la población, y para esto necesitaban invertir en la producción de alimentos en el apartado agrícola. Política agrícola. En el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de López Portillo, encontramos la política económica enfocada hacia el sector agropecuario, la cual se distingue por intentar revertir el sesgo antiagrícola que había prevalecido durante el llamado desarrollo estabilizador. Los intentos por renovar el dinamismo de la agricultura a fin de satisfacer la demanda interna, así como las tendencias históricas de la balanza agropecuaria. Esto fue una orientación directa de la política hacia la autosuficiencia alimentaria. Se vio expresado en importantes inversiones en la infraestructura, aumentos sustantivos de créditos y subsidios, también como intentos para promover la organización de los productores. Esta política proagrícola alcanza su máxima expresión con el SAM. Dicha política fue un intento por hacer participar al sector en el plan de reactivación de la economía en su conjunto y de esta forma ayudar a la población de bajos recursos. Esta política estaba compuesta con estrategias.
incremento de salarios mínimos sobre la canasta básica, fomento a la producción de alimentos, programas de vigilancia del estado nutricional y orientación alimentaria. La idea del modelo neoliberal no buscaba atender a los problemas del campo de manera directa. Este sector se volvería a recuperar cabalmente el papel que había jugado en el pasado. Al incrementarse la producción agropecuaria mediante la inyección de recursos, se esperaba que generaran efectos multiplicadores sobre el empleo, el ingreso y el consumo. Adicionalmente, se pretendía evitar la fuga de divisas representada por la importación creciente de alimentos. Sabemos que los resultados no fueron los esperados. Además, los beneficiarios de la estrategia proagrícola no fueron aquellos quienes estaba supuestamente dirigida. Los productores campesinos no recibieron los apoyos suficientes para incrementar su participación en la oferta de básicos. Tampoco fue eficaz esta política de retenerlos en sus actividades. Los verdaderos beneficiarios de la inversión y los créditos fueron los productores ubicados en las áreas irrigadas. Esta política económica no cumplió los objetivos para los que fue diseñada, ya que no resolvía los problemas estructurales del campo mexicano. Entre estos problemas destacan una productividad reducida y bajos niveles de vida de la mayoría de los productores. Estas circunstancias son atribuibles a la mala calidad de la mayoría de las tierras de cultivo y a la fragmentación de la propiedad que impide configurar explotaciones rentables e inhibe la difusión del progreso técnico. La depresión económica solo agudizó la situación del campo mexicano. Hubo un desplome en los rendimientos de la producción de este sector, por lo que se tuvo una contribución a la balanza comercial agropecuaria y al sector de las finanzas públicas empezó a disminuir. Aunado a ello, el aumento de la población y de la demanda de alimentos ocasionó un descenso en las exportaciones y un incremento en las importaciones, de tal manera que esta crisis agrícola se identificó con incapacidad del sector para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, así como para autoabastecer al país de granos básicos y oleaginosas. Las cifras que muestran el aumento vertiginoso de las importaciones del maíz, trigo y frijol para corroborar la influencia alimentaria por la que atravesaba el país, hicieron que el pueblo mexicano se beneficiara, ya que como se muestra en años anteriores, había un decremento de las importaciones de granos y años después hubo un incremento en la importación, lo cual hace que la alimentación de los mexicanos cambie de manera positiva. A partir del perfil nutricional y de la identificación espacial de la población de objetivo preferente, o también conocida como POP, se contrastó la encuesta de ingreso-gasto de 1977 para encontrar el patrón de consumo prevaleciente en la población de menor ingreso. En esta canasta de consumo actual se identificaron 3 tipos de alimentos superbásicos conformados por el jitomate, frijol, cebolla, chile fresco, azúcar morena, maíz en grano, pasta para las sopas, manteca de cerdo, café tostado, huevo, raíces, suculentas, carne de res, aceite vegetal, pan dulce, pan blanco, leche broca, plátano tabasco y galletas, entre otros. Los de frecuencia intermedia, constituidos por tortilla de maíz, carne de puerco, carne de aves, queso fresco, chocolate, té y otros tipos de leches, y complementarios de baja frecuencia, los cuales eran el limón, leche pasteurizada, manzana, aguacate, harina, trigo, pescados y marinos frescos o secos, naranja, harina de maíz, mantequilla, crema, lechuga y zanahoria. Política alimentaria, final de sexenio. Con la creación del sistema alimentario SAM, proveniente del Plan Nacional de Desarrollo, se pretendía vincular la producción, el abasto, el consumo y la nutrición humana, mediante la implementación de tecnología, insumos para cultivos y el fomento de una canasta básica que incluyera los alimentos que caracterizan la dieta mexicana, y con ello alcanzar la denominada autosuficiencia alimentaria. En términos estrictos, el SAM concebía el hambre, la desnutrición y la pobreza extrema como problemas multinivel e interrelacionados. Por ende, en el programa se incluyeron acciones de corte sectorial, horizontal y transversal que pretendían involucrar diversas secretarías y órdenes de gobierno. Se impulsaron dispositivos de asistencia técnica, financiamiento oportuno, capacitación y transferencia de tecnología, inversión en infraestructura hidráulica, de almacenamiento, procesamiento, empaque y transporte, así como la instrumentación de un sistema de distribución y abasto de alimentos.
Se establecieron programas de apoyo a la agricultura temporal, se impulsó la agroindustria campesina y se otorgaron subsidios generalizados y dirigidos para facilitar el acceso a la tierra, a la tecnología y a los insumos. Asimismo, se desarrollaron mecanismos de detección de zonas críticas con alta prevalencia de desnutrición. Se establecieron programas de orientación alimentaria a la población. Su propósito fue promover la autosuficiencia alimentaria y con ello atacar los problemas del hambre, la sociedad en pobreza o pobreza extrema, la salud y la desnutrición de los estratos marginados de la sociedad mexicana. El SAM concibió dos objetivos fundamentales: recuperar la autosuficiencia en la producción de alimentos básicos y apoyos múltiples al consumo de la población. El plan estratégico del SAM sostiene claramente que su mayor prioridad era el logro de una adecuada y sostenida producción y consumo de alimentos, como un propósito redistributivo. Sobre el incremento de la producción, el SAM se comprometía a la proporción de los recursos y financiamiento para lograr el objetivo y, en especial, alcanzar la meta de autosuficiencia en la producción de maíz y frijol para el final del sexenio, en otros productos básicos como el trigo para 1965. En cuanto a la mejora de la distribución de alimentos al tercio de la población que se encontraba desnutrida, se planteó la utilización de un perfil actualizado de la situación nutricional del país y con un análisis en la estructura del consumo de alimentos. Ello con el fin de fijar y cuantificar metas alimenticias para sectores específicos de la población y regiones críticas definidas desde un punto de vista de nutrición y pobreza. Se establecieron programas de apoyo a la agricultura temporal. Se impulsó la agroindustria campesina y se otorgaron subsidios generalizados y dirigidos para facilitar el acceso a la tierra, a la tecnología y a los insumos. Asimismo, se desarrollaron mecanismos de detección de zonas críticas con alta prevalencia de desnutrición y se establecieron programas de orientación alimentaria a la población. La política económica afectaba la alimentación de la población mediante la producción de alimentos, ya que para poder cubrir las necesidades alimentarias de la población, se identificó el requerimiento calórico y proteico, así como su consumo en la población, por lo que se elaboraron metas de consumo que pudieran ser traducidas a metas de producción. Entonces se elaboró un perfil alimentario con la ayuda del Instituto Nacional de Nutrición, la cual realizó una encuesta que dio como resultado una cantidad mínima de 2.750 calorías diarias y 80 gramos de proteína, cantidad que solo el 50% de la población alcanzaba al final de la década. Asimismo, se estableció la población objetivo preferente, las cuales tenían un nivel muy bajo de nutrición. También se identificaron los tres tipos de alimentos: superbásicos, básicos y complementarios, con base en las necesidades nutricionales de la población nacional y teniendo en cuenta la diversidad regional en los hábitos de consumo y el poder adquisitivo, se estructuró la canasta básica recomendable a finales de 1979. La importancia de esta fue que se convirtió en un instrumento de planificación económica que sirvió al Estado en su camino hacia la autosuficiencia alimentaria, ya que solventó la relación entre la satisfacción de las necesidades nutricionales de la población y la importancia del incremento de la producción agrícola. La relación entre la política agrícola y la alimentaria está en que al implementarse buscaba producir masivamente alimentos y que fueran producidos principalmente por campesinos de temporal, porque de esta manera se aseguraba un mayor potencial de respuesta productiva y con ello se podría ofrecer empleo e ingreso a miles de trabajadores agrícolas, logrando que su reactivación productiva ayude en la resolución de los problemas de subalimentación. Esta base estratégica les permitía a los campesinos quedarse con el excedente generado por el aumento de la productividad. Esta propuesta no obtuvo el éxito deseado debido a que, al ser un programa multinivel,
el SAM necesitaba una gran cantidad de recursos económicos, materiales y humanos para su funcionamiento, los cuales fueron restringidos tras la devaluación del peso y la crisis económica de 1982. En conclusión, el SAM fue el único intento de planeación estratégica más o menos exitoso en materia de política social alimentaria que se dio durante el sexenio de López Portillo. Se logró asegurar una articulación favorable entre la producción, acopio, transformación, abasto y consumo de alimentos mediante una coordinación eficaz de los programas de política social y económica. En 1982, México sufre una crisis económica. El tipo de cambio se despreció 646% y la inflación subió un 458%. Esto hizo que varios programas gubernamentales se cancelaran.